Esta mañana tenemos un bonito tema, interesante tema, importante tema, y yo le he puesto el costo de seguir y servir a Jesús. Podría decirse el sacrificio de seguir y servir a Jesús. No es cosa fácil. Cada día la vida es como que se convierte en más difícil, más complicada. El tiempo se nos está haciendo más corto, como que las tareas, los compromisos se hacen más grandes, más complicados. Estos días hemos estado sufriendo la movilización del transporte por el deterioro de las carreteras. Yo me pongo a pensar los que manejan, los ruteros, los traileros, todos los que manejan a sus trabajos, a sus universidades. Qué sacrificio, qué complicado, qué difícil. Las habitaciones, las casas se hacen cada vez más lejos de los trabajos y hay que trabajar más, hay que ocuparse más y se requiere un esfuerzo, un sacrificio para muchos que van a las iglesias, para muchos que sirven al Señor desde muy temprano. Hoy los servidores en las iglesias están haciendo un doble esfuerzo por todos los compromisos que tienen. Por eso he puesto este tema, el costo de seguir y de servir al Señor. En Mateo capítulo 8, versículo 18, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús andaba predicando el Evangelio. Dice literalmente, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El Señor tenía un ministerio tan poderoso, tan grande, por la palabra que fluía, por los milagros que hacía, por las revelaciones que el Padre le daba para la gente. Mucha gente acudía en regiones inhóspitas, no habían sillas, no había sombra, no habían ventiladores, pero la sed de la gente hacía que buscaran las cosas del Señor. Dice que las multitudes le rodeaban. Y el Señor tenía una agenda muy cerrada. Tenía que estar en un lugar, tenía que estar en otro lugar. Y les dice, y les manda, dice, pasar al otro lado, ir a otra parte. Yo me pongo a pensar cómo el Señor les dijo que a esta gente que pasaran al otro lado, si eran multitudes. ¿Cuántos de estos que estaban oyendo el mensaje de Jesucristo obedecieron para pasar al otro lado? ¿Cuántos le seguirían? ¿Cuántos
regresaron de ahí mismo donde el Señor estaba. Se regresaron. No, está muy lejos. No, vos vas a ir. Yo no tengo tiempo, yo de aquí me regreso. Yo vine acá, pero ir a otro lado no. Estoy muy comprometido, así que no puedo ir. Quizá esa fue la actitud de algunos o de muchos. Pero sigamos leyendo el pasaje. Dice, y vino un escriba. Un escriba. ¿Usted sabe lo que es un escriba? La Biblia dice que los escribas, aquí en los evangelios, habla mucho de escribas, de fariseos, de saduceos. Habían varios grupos religiosos, siempre judíos, seguidores de la ley de Moisés. Los fariseos y los escribas eran el grupo más fuerte, eran el grupo más poderoso, por así decirlo, de la religión judía. Los escribas eran doctos en la ley mosaica. Los escribas daban cátedra, imagínense, daban cátedra de la ley de Moisés. Eran maestros de maestros. Eran académicos. Era gente muy preparada. Intelectuales al máximo. Pocas veces se ve que hayan escribas acercándose al Señor. Pero aquí aparece uno que está dentro de las multitudes. Quizás se conocían por sus vestiduras, o el Señor en revelación, o él se presentó delante del Señor como un escriba. Dice la Escritura, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire la actitud de este gran hombre, de este personaje, de este intelectual, de este académico, de este catedrático de la ley de Moisés. Maestro. Reconoce a Jesús como maestro. Vio la sapiencia que había en Jesús. Vio toda la revelación, oyó de la revelación que tenía de la palabra. Y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba quedó impresionado de las multitudes. Quedó impresionado por tanta gente que seguía a Jesús. Y él, ni lento ni perezoso, inmediatamente se levanta, se acude al Señor y le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Qué bonita actitud. Qué bonitas palabras. Pero mire el Señor lo que le dice. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo eso? Porque el Señor estaba viendo que este escriba, lo que le había impresionado eran las multitudes. Lo que le había impresionado era que Jesús era famoso. Jesús era aclamado. Todo mundo hablaba. Los medios sociales hablaban de Jesús. Y los medios sociales allá en el río, ¿verdad? Hablaban de Jesús. En el mercado, en las tiendas, hablaban de Jesús. Este escriba pensaría en su corazón, yo me voy a meter ahí. Ahí voy a tener protagonismo. Ahí voy a ser grande porque yo conozco todo este idioma religioso. Conozco profundidades religiosas. Yo voy a ser un maestro entre esas multitudes. Se impresionó. Y el Señor lo bajó del caballo. Lo bajó de su burbuja. El ser humano es así. El ser humano se impresiona por lo que ve, se impresiona por lo que oye. A mí me han dicho algunos, cuando voy a predicar en algunos lugares, pastor, yo quisiera ser así. Yo quisiera tener un ministerio. Yo quisiera poder viajar. Yo quisiera y quisiera y quisiera y quisiera. Y algunos dicen, ya el Señor me dijo que yo voy a ser grande. Un día estábamos con la pastora Berti y se acercaron unos hermanitos pastores inmaduros y nos dicen, la pastora principalmente, fíjese que el Señor ya nos habló así en visión, en sueño, no, por un profeta, y dice que nosotros nos vamos a levantar, vamos a ser grandes, vamos a ir por todo el mundo y que el Señor nos va a dar un avión para poder movilizarnos. Guau, le dije. Pero ustedes ni siquiera son líderes de células. Pero ustedes ni siquiera diezman. Pero ustedes ni siquiera trabajan en la iglesia. Y hasta el día de hoy ahí están, pensando que un día, y esto hace como unos, 15 años. ¿Cuánta gente vive en las nubes? Impresionado, imaginando. Este escriba estaba impresionado y dice, yo voy a hacer grande. Y el Señor le dice, está bien, pero sabes una cosa, yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo acá, yo no tengo nada. Las aves de los cielos todo lo tienen. La Biblia no dice nada si le siguió o se regresó. Ahora, aquí viene el asunto. Algunos dicen, eso dijo el Señor. Entonces, ¿por qué muchos quieren tener?
Yo creo que el Señor no está en contra de que sus hijos tengan lo básico. El ser humano, la familia, cualquier persona necesita de una casa. Todos necesitamos una casa para vivir. Yo creo que a nadie le gustaría vivir en la calle. Todos necesitamos comida para comer. Necesitamos alimento. Hay necesidades básicas ineludibles. No podemos eludir las necesidades básicas. El Señor le estaba diciendo esto al escriba porque conoció su corazón. Por otro lado, el Señor había dejado su gloria, se despojó de su grandeza y dice, yo no tengo nada acá. Pero aunque el Señor no tenía nada acá, lo tenía todo. Lo tenía todo. Yo no creo en un Cristo vagabundo. Yo no creo en un Cristo muerto de hambre o que ande pidiendo para comer. Yo no creo en un Cristo que ande durmiendo en los parques porque no tiene dónde dormir. Yo creo en un Cristo que no tenía nada, pero lo tenía todo. Yo no creo que Cristo haya aguantado hambre, a menos por los ayunos que hacía. Yo no creo que el Señor andaba pidiendo posada, ni pidiendo prestado para comer. Yo no creo eso. Imagínese a Cristo llamando gente, sígueme, ven conmigo, y van 12 hombres y tiene que darles de comer a 12. 12 hombres rudos. Yo creo que esa gente sí comía. Esos varones sí comían. Ya usted se imagina a Pedro comiendo, ¿verdad? Y solo con hambre que creo que vivía, ¿verdad? Pagándoles comida, donde dormían, pagándoles hospedaje, cómo se transportaban, pagándoles transporte. Usted se llevaría a 12 personas y decirle, no tengan pena, yo pago. Y viajando por todas partes. ¿Por qué lo hacía el Señor? Yo descubrí aquí en Lucas, capítulo 8, versículo 1, algo muy importante. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Mire, todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Algunas mujeres andaban en el grupo, que habían sido sanadas y que habían sido liberadas. María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios. Versículo 3 dice, y Juana, mujer de Chuza,
intendente de Herodes. Era el administrador, el encargado del palacio de Herodes, y su esposa, su mujer, andaba ahí en ese grupo evangelizando, predicando el evangelio con Cristo. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. El Señor era respaldado por gente que había sido convertida, que había sido sanada, que había sido liberada. Principalmente mujeres. Que Dios bendiga a las mujeres. Las mujeres son tremendas. Algunas no andaban predicando, no estaban ministrando, aunque cuando mujeres venían, yo creo que mujeres les atendían. Cuando mujeres se rendían al Señor, no eran los discípulos los que iban, eran mujeres que andaban de servidoras allí, atendiendo, ministrando, orando por las que se convertían, por las mujeres que sanaban, por las mujeres que se endemoniaban. Eran mujeres que les atendían. Pero había otro grupo de mujeres que apoyaba económicamente este ministerio. Mire qué lindo. Por eso le digo, yo no creo que el Señor andaba como un vagabundo, sin casa, sin comida, sin nada. Cristo tenía lo suficiente. Y no solo para Él, sino que para darles a los que andaban con Él. Amén. Otro caso que encontré. Juan capítulo 19, versículo 23. Juan 19, 23. Es que hay gente que dice, no, si Cristo no tenía casa, no tenía nada, ¿por qué ustedes piden? ¿Por qué ustedes? Juan 19, 23. Cuando los soldados romanos hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. ¿Está analizando? Tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes de los vestidos del Señor, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. No era una túnica común y corriente, no era una túnica normal. Era una túnica muy especial, sin costuras, de tejido de arriba abajo. Todo eso es simbólico, porque el Señor era de arriba y se hizo hombre de abajo. Mire, hermano, las autoridades ya tenían problemas. Yo me voy a quedar con ese. No, yo me quedo. No. ¿Saben qué, mucha? Pártalo en 4, pues. Partámoslo en 4. Una parte para cada uno. ¿Cree usted que si el Señor hubiera vestido trapos de qué? Andrajosos, harapientos, sucios, rotos,
despercudidos, o percudidos, ¿cómo es? Percudidos. Ellos se hubieran interesado. ¿Quién se va a interesar en trapos viejos? Gracias por ayudarme a predicar. ¿Quién se va a interesar en trapos viejos? Pero ellos se interesaron, les gustaba y dicen, no, esto no lo llevamos nosotros. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, no partamos la túnica, sino echemos suerte sobre ello, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y mi ropa, y sobre mi ropa echaron suertes. Tremendo, ¿verdad? Y eran soldados romanos, eran oficiales romanos, no eran cualquier cosa. Entonces concluimos que el Señor no tenía nada, pero tenía todo. Amén. Regresemos a Mateo 8. Ahora veamos otra escena. Otro de sus discípulos, versículo 21 de Mateo 8. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Apareció otro, no era escriba, no era de la multitud, era un discípulo que estaba dentro de la multitud. Porque en la iglesia del Señor hay multitudes y hay discípulos. Hay discípulos novatos, nuevos, y hay discípulos ya maduros. Y este no era tan maduro, empezaba. Y le dice, Señor, yo te seguiré. O le dice, Señor, dame permiso, voy a enterrar a mi padre y después de que entierre a mi padre, yo regreso y te sigo y te sirvo. En la antigüedad, la ley de Moisés, había una ley que decía que los hijos tenían que apoyar a los padres, tenían que ayudarles y tenían que estar con ellos en los momentos más difíciles. Seguramente este muchacho tenía a su padre ya anciano y tenía aquella pena, aquella carga de que su papá iba a morir de un momento a otro. Y entonces le dice, Señor, dame permiso, voy a ir a mi casa, voy a estar en mi casa. Y cuando mi papá se muera, yo lo voy a enterrar, voy a quedar libre y te voy a servir. Humanamente excelente. Buena planteación. Moralmente excelente. Otro comentarista dijo que había una costumbre entre los judíos
que cuando una persona moría, la enterraban, pero a los 7 años era sacada de su nicho y era trasladada al nicho de la familia, donde estaba toda la familia. Y este comentarista dice que eso era lo que estaba pasando con este muchacho, que iban a desenterrar e iban a enterrar a su papá, porque eso era una costumbre, una tradición de la cual no podía faltar. Y entonces el Señor viene y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí ya va condicionado. Ya va condicionado el seguir. Está bien, sígueme, pero tienes que escoger, hijo. ¿Te quedas con las tradiciones o te vienes a la verdad del Evangelio? ¿Te quedas con las costumbres del mundo o te vienes a una nueva vida? A veces, o no a veces, muchas veces, el Evangelio rompe con las culturas, con las tradiciones. No se puede estar en las tradiciones, en las culturas del mundo y estar en las cosas de Dios. Y la hermana que está diciendo eso, yo la conozco, tuvo que romper con muchas cosas, pero eso no fue fácil. Los que rompen con tradiciones, rompen con cultura, rompen con tanta cosa, rompen muchas veces con la familia. Y la familia los convierte en enemigos. La familia los critica. A un hermano aquí le dijeron: ya te metiste con los evangélicos, olvídate de la herencia, hijo. Ya no sos mi hijo, ya no sos mi hija. Olvídate de la herencia, porque te saliste de nuestras creencias. Muchas veces el evangelio trae demandas, por eso decimos el costo de seguir a Jesús, el costo de servir al Señor. Al Señor se le puede seguir. Hay multitudes que le seguían a Jesús. Y hay multitudes que siguen a Jesús, pero que no se meten en nada. Hay multitudes que siguen a Jesús, pero solo les gusta ir a oír. ¡Ay, qué bonito! Solo les gusta ir a oír. ¡Ay, qué bonito cantan! ¡Ay, qué bonito predican! Hay multitudes que van a las iglesias, principalmente los domingos, para que Dios les dé su bendición, para que Dios les ayude. Así son las multitudes. Pero hay discípulos. Y los discípulos son los que por gratitud sirven al Señor. No es cosa fácil, no es cosa sencilla. Tienen que levantarse temprano. Tienen que hacer las tareas que debieran de hacer temprano, hacerlas en otra hora. Los compromisos que tienen de familia, de trabajo, lo hacen después. Hay doble trabajo. Sufren crítica, sufren desprecio, se abstienen de muchas cosas. El seguir a Jesús cuesta un poquito,
pero el servir a Jesús cuesta más. No es fácil. Yo quiero que la pastora Berti se ponga de pie. Ella un día tomó una decisión. Tuvo que dejar a su familia. Tuvo que dejar sus estudios. Tuvo que dejar su país. ¿Cuántos años tenías? 20 años. ¿Quién tiene 20 años acá? ¿Qué señorita tiene 20 años? ¿No hay una señorita de 20 años? Imagínese cuando usted tenía 20 años, ¿cuáles eran sus ideales? Cuando usted tenía 20 años, ¿cuáles eran sus sueños? Y que de repente usted empieza a sentir una atracción, una convicción, una pasión por servir al Señor. Y que el Señor le diga, te vas a ir a preparar a otro país. Me imagino a la mamá. ¿Usted como madre dejaría ir a su hija de 20 años a otro lugar que no conoce? Cuando en ese tiempo las cartas tardaban un mes en llegar y un mes en contestarse, 2 meses. A los 2 meses se sabía cómo estaba, cómo había llegado. Era una angustia. No es fácil. El costo para servir al Señor cuesta. Pero el servir cuesta más. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos le hagan fiesta a sus muertos. Aquí me ha impresionado también gente. Cuando veo el testimonio de hermana Emma, y veo a Tonito aquí, un líder. Bueno, a ti lo sabes tú también, ¿verdad? Tonito, un gran líder aquí de alabanza y que está preparando. Ha crecido sin papá, ha crecido sin mamá. Y venía de niño, hermana Emma, a limpiar las sillas, y ahí venía Tonito a limpiar sillas. Ha crecido en la iglesia, no ha sido fácil. Crecer sin papá, crecer sin mamá, no es fácil. Hermana Emma ha perdido 2 hijas. Pero ahí está hermana Emma con una célula sirviendo al Señor. ¿Quiénes pertenecen a esa célula o asisten a esa célula, hermana Emma? Acá, ¿alguna mano? Veo una. ¿Dónde está Delmi? Delmi, honramos a tu familia. Honramos a tu familia en vivo, en vida. Honramos a la pastora Berti en vida, en vivo. Y no es fácil, hermano. Ser líder no es fácil. No toda la gente dice amén. No toda la gente apoya. Siempre va a haber gente en contra. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo. No es fácil.
Se requiere un llamamiento divino, se requiere una vocación para soportar, para enfrentar tanta cosa negativa. Benditos los hermanos que oran por sus líderes. Benditos los hermanos que apoyan a sus líderes. Benditas las mujeres que apoyan el ministerio. Benditos aquellos que siguen a Jesús. Y benditos aquellos que sirven a Jesús. No es fácil. Hay que pagar un precio. Por eso muchos no se deciden. Pero Dios bendiga a aquellos que se han decidido a servir al Señor. Si tú eres un líder, si tú estás en alabanza, estás en célula, estás en cualquier servicio de parqueo, de limpieza, lo que sea, ven, voy a orar por ti. Voy a pedir al Padre una bendición por ti. Voy a pedir que pasen para acá y voy a orar por ustedes. Vamos a pedir que Dios les dé salud. Hay una palabra para ustedes. Mire, Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículo 25. Yo quiero que usted agarre esta palabra, que usted tome esta palabra. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Él va a bendecir tus alimentos. No vas a aguantar hambre. Tus hijos no aguantarán hambre. Siempre habrá alimento en la mesa. Siempre habrá alimento en la refrigeradora, en la estufa, en la cocina, en el comedor. Siempre habrá alimento. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti para que me puedas servir. No serás esclavo de las enfermedades. No estarás preso en las enfermedades. Versículo 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. No habrá mujer. Y aunque haya, el Señor va a hacer un milagro. Si llega a aparecer alguien estéril, Dios va a hacer un milagro. Dios es el dueño de la vida. Hay una promesa del Señor. Tendréis generación, tendréis descendencia, y descendencia bendita. Y número 4, yo completaré el número de tus días. Yo me voy a encargar de cuidar tu vida. Yo me voy a encargar de que no tengas una muerte prematura. El diablo no te va a quitar la vida antes de tiempo. Ningún criminal va a poder atentar contra ti, porque tú eres mi servidor, tú eres mi servidora, tú me sirves y yo te he escogido para que sirvas. Yo te escogí para que me sirvas, no solo para que me sigas, sino para que me sirvas.